Hace unos días estaba enfermo y me recordé una vez más lo nefasto que es estar enfermo. Para que entiendas por qué estar enfermo me causa tanto aborrecimiento, es porque si tu cuerpo sabe que estás enfermo, porque si ni lo sabe, probablemente la palmes, va a empezar a generar unos síntomas, lo más probable. Y bueno, estos síntomas pueden ser fiebre, tos, fatiga, dolores musculares, diarrea, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor al tragar, nariz tapada o con mocos. Y esta última, amigo mío, es la que más odio. Y creo que la mayoría también lo odia. Pero si tuviera que elegir la que más detesto, es el dolor de cabeza. Porque a ver, la fiebre lo único que hace es aumentar la temperatura corporal a 38 grados o más, ¿verdad? Pues no, porque resulta que dentro de un síntoma pueden generarse más síntomas, tales como escalofríos, dolor de cabeza, sudoración, dolores musculares, pérdida de apetito, irritabilidad, deshidratación, debilidad general. Y sí, ya sé que repetí unos cuantos, pero bueno, me chupa un huevo. Y pues viéndolo así, no parece que el dolor de cabeza sea lo peor, porque dentro de la fiebre puedes tener también dolor de cabeza. Pero amigo mío, no siempre que tengas fiebre tendrás dolor de cabeza, por eso no es lo que más odio precisamente, pero bueno, sí, si tuviese fiebre con dolor de cabeza sería lo peor que me podría pasar. Es que el dolor de cabeza es algo muy difícil de describir, pero sería algo así. Y bueno, pero ¿por qué nos pasa todo esto? Pues es tu sistema inmunológico en acción. Puede que no te gusten sus métodos, pero no puedes criticar sus resultados. Gracias a él, la humanidad ha sobrevivido y resistido a millones de bacterias y virus que circulan en el mundo, así que lo más seguro es que te hayas salvado de morir más de una vez, con una simple gripa, fiebre o lo que sea. Bien, ahora revisemos por qué se generan estos síntomas. La fiebre. El cuerpo eleva la temperatura para dificultar la reproducción de virus y bacterias. Bastante simple. Tos y congestión nasal. Son mecanismos para expulsar agentes infecciosos, así tipo como cualquier cosa que expulses de tu cuerpo. Probablemente sea para sacar algo malo. Dolores musculares. Son causados por la inflamación que genera el sistema inmune. Bueno, acá no hay mucho que explicar. Diarrea. Es una forma de eliminar patógenos del sistema digestivo. Fatiga. El cuerpo gasta mucha energía en el sistema inmune, lo que te hace sentir agotado. Escalofríos. Son una reacción a la fiebre. El cuerpo contrae los músculos rápidamente para generar calor y aumentar la temperatura, ayudando a eliminar virus y bacterias. Así como cuando tienes frío, bueno, es eso. Dolor de cabeza. Puede ser causado por inflamación, fiebre o congestión nasal. Cuando los vasos sanguíneos del cerebro se dilatan o hay presión en los senos nasales, así es, senos, se genera el dolor. Sudoración. Es el mecanismo del cuerpo para regular la temperatura cuando la fiebre baja. Al sudar, el cuerpo pierde calor y evita que la temperatura siga subiendo demasiado. ¡Apágalo, Otto! ¡Apágalo! ¡Se estabilizará! ¡Está bajo control! ¡Yo estoy a cargo! ¡Es mi dinero! ¡Yo tengo el control! Pérdida de apetito. El sistema inmune reduce el apetito para que el cuerpo ahorre energía y se concentre en la recuperación. También puede ser por la inflamación en el sistema digestivo. Irritabilidad. El cerebro responde a la enfermedad liberando sustancias inflamatorias que pueden afectar al estado de ánimo, generando malestar y sensibilidad emocional. Deshidratación. Se debe a la fiebre, la sudoración y la falta de apetito, que hacen que el cuerpo pierda más líquido de lo normal. Ahora pasemos con las soluciones. Dame problema, no soluciones. Ah, no, ¿cómo era? Bueno, ahora sí, paso a explicar qué remedios funcionan para cada síntoma. Número 1. Fiebre. Te sirve el paracetamol, el ibuprofeno, porque los dos ayudan a bajar la fiebre y alivian el malestar. Luego puedes ponerte paños fríos en la frente y cuello, que ayudan a regular la temperatura corporal. Tomar mucha agua, porque la fiebre deshidrata rápido, así que hay que reponer líquidos. Número 2. Dolor de cabeza. Paracetamol y ibuprofeno, lo mismo, reducen la inflamación y alivian el dolor. Beber agua. A veces el dolor de cabeza es por deshidratación. Todo tiene más o menos que ver una cosa con la otra. Descansar en un lugar oscuro y sin ruido. Esto es ideal si es migraña o es dolor por cansancio. Número 3. Dolor de garganta. Te sirve la miel con limón, suaviza la garganta y alivia la irritación. Ojo, tiene que ser caliente, pero no un caliente ese que te quemas la... Bueno, ese no, tiene que ser tipo caliente así que lo puedas tomar. Luego puedes hacer gargaras o, como acá se le dice, buches, o no sé cómo se le dirá en tu país, pero básicamente, ¿viste lo que haces cuando te haces un enjuague bucal o algo así? Bueno, eso. Lo haces con agua tibia y sal, ¿viste? Lo batís y desinflama y mata bacterias. La sal es la que mata bacterias y, bueno, té caliente. Tiene que ser con manzanilla, jengibre o miel, o puede ser simplemente té caliente nomás, no pasa nada. Relaja la garganta y calma el dolor. Número 4. Tos.
Bueno, acá también te sirve la miel, pero tiene que ser pura, debido a que es un supresor natural de la tos, ideal antes de dormir. Té de jengibre y miel, desinflama y calma la garganta. Agua caliente con limón ayuda a aflojar la mucosidad. Bueno, ya saben, viste, cosas calientes y que tenga, yo que sé, miel o limón o cosas así que te suavicen la garganta. Número 5. Congestión nasal. Lavados nasales con suero fisiológico, que acá te estaría dejando un video de cómo sería. Limpian la nariz y eliminan mocos. Vapor de agua caliente, abre las vías respiratorias y descongestiona. Tomar líquidos calientes, ayuda a aflojar la mucosidad. Número 6. Diarrea. Beber agua con sal y azúcar. Es un suero casero que evita la deshidratación. Comer arroz, banana, manzana y pan tostado. Comidas blandas para calmar el estómago. Evitar lácteos, grasas y frituras. Pueden empeorar la diarrea, así que ya sabes, nada de comida chatarra cuando tengas diarrea. Un poco obvio, pero bueno, por las dudas. Y número 7 y último, los dolores musculares. Acá te sirve el ibuprofeno y el paracetamol que reducen la inflamación y alivian el dolor, que ya lo repetí 3 veces más o menos. Compresas frías las primeras 24 horas para bajar la inflamación y luego compresas calientes después de 24 horas para relajar los músculos. Y bueno, hasta acá llegó el video de hoy, espero que te haya gustado, así que ya sabes, si te gusta mi contenido, suscríbete, dale like y por último, gracias por ver.